Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Tejidos con Susi. Si son nuevos por aquí, espero que este canal les guste y que se animen a quedarse para acompañarnos día con día a todos los nuevos tutoriales. Y aquí estoy con otro video más de puntada. Yo sé que no a todos les va a gustar este tutorial o este tipo de videos, porque como les digo, al final es un cambio drástico de vestiditos, cositas para bebé, pues a puntadas. Pero es lo que les puedo ofrecer el día de hoy o por estos días. Y bueno, así yo ayude nada más a 3, 4 personas, pues yo con eso me siento muy feliz. Así que hoy les voy a enseñar cómo tejer esta linda puntada que pueden utilizar para muchos proyectos. Pueden utilizarlo para alguna faldita, alguna blusita, para muchas cosas, muchos proyectos, tanto para bebé como para adulto. Bueno, pues eso ya sería en cuestión de personas más avanzadas que sepan modificar con aumentos, disminuciones y todo eso. Pero pues yo les doy la idea, yo les doy la idea de la puntada y ya ustedes deciden qué proyecto hacer con ella. Es muy preciosa, entonces espero que les guste y ya sin más nada que decir, nos vamos al paso a paso. Para los materiales ustedes deciden el tipo de lana o hilo que quieran utilizar. Yo estoy utilizando uno muy delgadito de aproximadamente 1.5 milímetros. Esta es la marca Imagurumi de Himalaya o Himalaya. Es muy bonito. Y mi gancho de 2.25, también pueden utilizar el 2.75. Vamos a iniciar tejiendo nuestras cadenas y para esta puntada necesitamos un múltiplo de 14. Así que vamos a ir tejiendo de 14 en 14 hasta tener el ancho deseado. Si es que van a estar tejiendo una bufanda o si van a estar tejiendo cualquier otro proyecto, pues se van a ir igual, tejiendo de 14 cadenas en 14. Una vez que tengamos las cadenas múltiplos de 14, vamos a agregarle 3 cadenas más y esas 3 cadenas nos cuentan como un medio punto alto. En la cadena número 4 estaremos tejiendo un medio punto alto también. Tenemos 3 pestañas y cerramos todas juntas. Ese es un medio punto alto. En las siguientes cadenas hasta terminar nos vamos a ir trabajando medios puntos altos, así que van a continuar así hasta tener toda su fila de cadenas con sus medios puntos altos. Recuerden que las 3 cadenas del inicio cuentan como un medio punto alto. Una vez que tengamos esta primera vuelta terminada, vamos a comenzar con la segunda y levantamos 5 cadenas. Esas 5 cadenas nos equivalen a un punto alto triple. Para el punto alto triple lazamos 3 veces así y vamos a girar. En ese mismo punto estaremos introduciendo y sacamos lana. Cerramos 2, tomamos lana, cerramos 2, tomamos lana, cerramos 2. Y nos van a quedar 2 pestañas, tomamos lana y las cerramos juntas. Esto va a ser un medio motivo. Ok, ahora levantamos 3 cadenas y volvemos a lazar 3 veces, 1, 2 y 3. Vamos a introducir en el mismo punto y sacamos lana. Vamos a cerrar 2, 3 veces. Aquí está 1, cerramos 2, es número 2, cerramos 2, es número 3. Y aquí vamos a dejar en suspenso. Nuevamente 3 lazadas, en el mismo punto introducimos y sacamos. Cerramos 2, 2 y 2. Cerramos los últimos 2 y dejamos en suspenso. Nuevamente 3 lazadas, en el mismo punto introducimos y sacamos hebra. Cerramos 2, cerramos 2 y cerramos 2. Entonces repetimos 3 puntos altos triples. En el gancho debemos de tener 4 pestañas, tomamos lazada y cerramos todas juntas. Creamos un pétalo, un motivo. Ahora hacemos 2 cadenas y nos vamos a saltar 6 puntos. En el número 7 estaremos tejiendo un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el número 7 nuestro punto bajo. Después levantamos 2 cadenas, tengo mi punto bajo y mis 2 cadenas. Vamos a tomar lazada 3 veces, nos saltamos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el número 7 vamos a cerrar 2, 2 y 2. Tomamos lazada, cerramos 2, tomamos lazada, cerramos 2, tomamos lazada los últimos 2. Nuevamente 3 lazadas, en el mismo punto introducimos, sacamos, cerramos 2 y cerramos 2. Una tercera vez, 3 lazadas, 1, 2 y 3, en el mismo punto introducimos y nuevamente cerramos 2 y cerramos 2. En el gancho nos deben de quedar 4 pestañitas, tomamos lazada y lo cerramos todas juntas. Aquí tenemos un pétalo, después 3 cadenas.
En el mismo punto 3 lazadas, introducimos en el mismo punto y sacamos. Vamos a estar creando 3 puntos altos triples sin terminar. Quiere decir que nada más sacamos 3 veces por 2 lazaditas y nos deben de quedar una lazadita en el gancho más la que ya teníamos al inicio. Así, de 2 en 2, y ya tenemos otra pestañita que equivale al segundo punto. 3 lazadas en el mismo punto, nuevamente cerramos 2, 2 y los últimos 2, así. Ahora tenemos nuestras 4 pestañas, tomamos lazada y cerramos todas juntas. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nuevamente repetimos en este mismo punto 3 puntos triples cerrados juntos. Una vez que tengamos el tercer motivo, aquí nada más hacemos 2 cadenas, nos saltamos 6 puntos y en el número 7 es donde vamos a estar tejiendo nuestro punto bajo. Y nuevamente 2 cadenas, 1 y 2, tomamos lazada 3 veces, 1, 2 y 3, nos saltamos 6 puntos, 4, 5, 6. En el número 7 repetimos nuestros 3 puntos altos triples cerrados juntos. 3 cadenas, repetimos 3 puntos altos triples cerrados juntos, 3 cadenas y otro grupito de 3 puntos altos triples cerrados juntos. Todo en ese mismo punto. Tengo mis 3 grupitos, aquí 2 cadenas, nos saltamos 6 puntos y en el número 7 es donde vamos a estar tejiendo nuestro punto bajo. Cuando ustedes lleguen al final vamos a hacer exactamente lo que hicimos al inicio, un medio motivo. Entonces aquí levantamos 2 cadenas y en la tercera cadenita que tejimos al inicio vamos a tejer nuestros 3 puntos altos triples cerrados juntos. Entonces aquí introducimos esta cadenita así, sacamos hebra y cerramos 2, 2 y 2 y volvemos a repetir 2 veces más para tener nuestros 3 puntos altos triples cerrados juntos. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3 y estaremos creando 2 puntos altos triples aquí en este mismo punto. Recuerden que al inicio comenzamos con 5 cadenas y un punto alto triple. Bueno, pues aquí vamos a terminar con 2 puntos altos triples cerrados juntos. Tenemos uno en el mismo punto, hacemos el segundo, cerramos 2 y cerramos 2, 3 pestañas y los vamos a cerrar todos juntos. Miren, aquí como tejimos al inicio, estos 2 puntos de aquí, estos son los que vamos a cerrar juntos. Entonces aquí tenemos 3 pestañas y las cerramos todos juntos y hemos terminado la segunda vuelta. Miren, debemos de tener algo así. Para esta siguiente vuelta estaremos levantando 3 cadenas que nos equivale a un medio punto alto. Giramos, en este mismo punto estaremos tejiendo otro medio punto alto, así. Entonces tenemos 2 medios puntos altos en ese mismo punto. En estas 3 cadenas estaremos tejiendo 3 medios puntos altos. Entonces tenemos 1, 2 y tejemos el número 3, así. En el siguiente motivo solamente vamos a tejer un medio punto alto. De esta manera, aquí en estas 2 cadenitas de separación, tejemos otro medio punto alto, nada más uno. En el punto bajo, un medio punto alto, aquí medio punto alto. En las 2 cadenitas de separación, otro, nada más uno. Y en el motivo, volvemos a tejer uno, aquí, un medio punto alto. En las 3 cadenas vamos a tejer 3 medios puntos altos. Entonces tenemos 1, 2 y tejemos el número 3. Aquí llegamos al motivo del centro. En este del centro siempre vamos a tejer 3. Al inicio tejimos 2 medios puntos altos nada más, porque ese cuenta como la mitad de un motivo, se podría decir. Entonces nada más tejimos 2, pero en estos los demás van a ser 3, nada más en el del centro 3 y en las 3 cadenitas igual 3.
y luego en el siguiente motivo nada más 1 en las 2 cadenas, 1 en el punto bajo, también nada más 1 en las otras 2 cadenas, 1 en el motivo, 1. ¿Okay? Entonces tenemos 1, 1, 1 y aquí 1, un medio punto alto. Llegamos a las 3 cadenas, aquí se van a tejer 3 medios puntos altos. Llegamos al motivo del centro, aquí está, aquí vamos a tejer 3 medios puntos altos. En las siguientes 3 cadenas volvemos a repetir 3 medios puntos altos. En el motivo 1 en las 2 cadenas, 1 en el punto bajo, 1 en las 2 cadenas, 1. ¿Ok? Así continuamos. Cuando lleguemos al final, aquí se van a tejer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Y ya terminamos esta tercera vuelta, llevamos algo así. Para esta siguiente vuelta estaremos tejiendo igual, solamente que ahora estos motivos estarán aquí, en estas curvitas, ahí van a estar los motivos. Entonces aquí, en vez de iniciar con 5 cadenas, vamos a comenzar con nuestro punto bajo. Hacemos una cadena, en este mismo punto estaremos tejiendo nuestro punto bajo, así. Y vamos a tejer nuestras 2 cadenas, 1 y 2. Igual como en la segunda vuelta vamos a estar saltándonos 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. En el número 7, ya con 3 lazadas en el gancho, estaremos haciendo nuestros 3 puntos altos triples cerrados juntos. Cuando nos queden 4 pestañas en el gancho, lo cerramos todas juntas. Y vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos a repetir nuestros 3 puntos altos triples cerrados juntos aquí en ese mismo punto. 3 cadenas y volvemos a repetir otros 3 puntos altos triples cerrados juntos. Ya que tengamos los 3 grupitos, vamos a tejer 2 cadenas, igual vamos a saltarnos 6 puntos. En el número 7 estaremos tejiendo nuestro punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el número 7, punto bajo. Así. 2 cadenas, 1, 2, 3 lazadas, nos saltamos 6 puntos. En el número 7 volvemos a repetir los motivos. Entonces vamos a continuar de esta manera por toda esta vuelta. Llegué al final con mis motivos, miren, aquí tejí mis 2 cadenas y mi punto bajo aquí en este último punto. Ahora estaremos tejiendo la vuelta de los medios puntos altos y vamos a levantar 3 cadenas y aquí en este espacio de 2 cadenas estaremos tejiendo un medio punto alto. En este motivo vamos a tejer un medio punto alto. En las 3 cadenas estaremos tejiendo 3 medios puntos altos, 1, 2 y el número 3. Llegamos al motivo del centro, aquí está, miren, es este motivo. Aquí recuerden que se tejen 3 medios puntos altos, 1, 2 y el número 3. En las otras 3 cadenas, 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. En el motivo 1, un medio punto alto. En las 2 cadenas 1, así. En el punto bajo 1, en las 2 cadenas 1, en el motivo un medio punto alto y repetimos 3 medios puntos altos en las 3 cadenas, 3 medios puntos altos en el motivo del centro, nuevamente 3 medios puntos altos en las 3 cadenas y luego nada más nos vamos con 1, 1, 1, 1. Terminé la vuelta y miren, algo así debemos de llevar. Se mira muy bonita ya. Miren qué bonita puntada, algo así llevamos por el momento. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo esta, así que vamos a levantar nuestras 5 cadenas, que nos equivale a un punto alto triple. Volteamos y vamos a tomar nuestras 3 lazadas. En este mismo punto estaremos haciendo nuestro punto alto triple y recuerden que ese va a contar como un medio motivo. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, nuevamente 3 lazadas y aquí en este mismo punto estaremos tejiendo nuestros 3 puntos altos triples cerrados juntos.
Ya que tengamos nuestro grupito, hacemos 2 cadenas, nos saltamos 6 puntos, 3, 4, 5, 6. En el número 7 estaremos tejiendo nuestro punto bajo. 3, 4, 5, 6. El número 7, y se me va zafando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el número 7, nuestro punto bajo. De esta manera, ahora sí, volvemos a repetir. 2 cadenas, 1 y 2. 3 lazadas. Nos saltamos 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. En el número 7 estaremos tejiendo nuestros 3 grupitos de 3 puntos altos triples cerrados juntos. Y recuerden que están separados de 3 cadenas. Una vez que tejía mis grupitos, hacía mis 2 cadenas, me saltaba 6 puntos y mi punto bajo. Y así continué hasta terminar. Aquí al final tengo mi motivo. 3 cadenas en este mismo punto. Recuerden que se tejen 2 puntos altos triples cerrados juntos. Y algo así llevamos. Después se repite la vuelta de los medios puntos altos y así se van repitiendo estas vueltas. Continúan hasta terminar su proyecto. Es una puntada que se mira un poco difícil, pero no lo está. Ustedes ya vieron que es muy sencilla de tejer. Si se llegan a confundir, si me pueden regresar el video al momento donde yo mejor explico esos pasos. Entonces vamos a repetir la vuelta de los medios puntos altos. Recuerden que en esta sí se tejen 2 medios puntos altos en ese medio grupito, 3 medios puntos altos en las 3 cadenas, un medio punto alto en el grupito y así continuamos tejiendo. Ok, lo voy a avanzar unas vueltas y después voy a regresar para enseñarles cómo se mira ya con más vueltas trabajadas. Y bueno, ya le avancé a varias vueltas. Es así como se mira, muy bonita puntada. Es muy preciosa. Ustedes pueden utilizar esta puntada para infinidad de proyectos. Puede ser para una manta, puede ser para alguna blusa, algún canesú, faldita. También para una funda para cojín. Y bueno, para muchos proyectos más. Espero que este tutorial les ayude. Yo sé que no a todos les va a gustar porque pues es un cambio drástico de vestiditos a puntadas, pero pues bueno, así ayude nada más a 1, 2, 3 personas, pues yo me siento feliz con eso. Muchas gracias por haberme visto y muchas gracias por todo el apoyo. Que Dios me los bendiga y nos vemos aquí en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.